problema como una nefropatía, llámese si eres un paciente que tienes un problema de repente de las neuropatías. Entonces, hay que ver qué alimentos, qué nutrientes son adecuados para poder individualizar y sobre todo tomar en cuenta mucho sus costumbres. No todos los pacientes tienen las mismas costumbres de alimentación, no tienen las mismas combinaciones, no todos los pacientes tienden a ser carnívoros, algunos son hasta vegetarianos. Tenemos que individualizar. Sobre todo que también puedan comer con placer, porque no existe nada peor que al paciente darle una alimentación que no le guste y que por lo tanto por quererla hacer más sabrosa exageren aportes de sodio o en algunos otros aportes que pueden ser más perjudiciales que benéficos. Y las herramientas son muy prácticas. A mi consulta llegan muchos pacientes diciéndome, me han dicho que coma esto, pero que no coma esto y esto. Y el pobre está perdido. Tampoco saben en ese momento tener una balanza a la mano para poder pesar todo aquello que se les dice que ellos puedan consumir. Y estas herramientas son varias. Una de ellas puede ser el conteo de carbohidratos, otra puede ser el intercambio de carbohidratos, el índice y la carga glicémica que en una charla anterior que tuve también ya lo expliqué, por lo tanto ahora no lo tomaré en cuenta. Pero si hablamos de más herramientas útiles para el paciente, podemos ver que tenemos estas herramientas que son muy fáciles de visualizar. Al paciente le presentamos este tipo de plato con este tipo de nutrientes y se les puede decir, por ejemplo, tú podrías consumir tanto de arroz o tanto de papa y él dirá, pero ¿cuánto es tanto? En esa figura fácilmente él puede visualizarla porque no solamente come en casa, también come fuera de casa y él no va a poder llevar, como le dije anteriormente, una balanza para poder medir o pesar. Lo importante es que pueda visualizar y el día que él salga pueda familiarizarse con todos los alimentos que lo pueden beneficiar. Por ejemplo, se les puede decir en grandes rasgos que una papa entre 70 y 90 gramos contiene similar cantidad de carbohidratos que un pan de 30 gramos. O se le puede hablar también que media taza de menestras contiene similar cantidad de carbohidratos que ese pan de panadería que tiene 30 gramos. Entonces es muy, muy importante que se les pueda explicar en un idioma que ellos nos puedan entender, porque nosotros, como yo le digo a mis pacientes, yo sé la fisiología, yo sé la fisiopatología y sé cómo actúa el alimento bioquímicamente dentro de tu organismo, pero lo que te importa a ti es saber cómo lo debes de combinar y qué gramos, sobre todo los carbohidratos, que son los que siempre satanizamos a la hora de hablar de un paciente diabético. Es por eso que el carbohidrato también es un alimento y tenemos que saber seleccionarlo. Y para ello, quiero hablarles un poco sobre lo que se dice sobre los carbohidratos o lo que se piensa. Hay muchas dietas, y la vez pasada también lo dije en las charlas, hay las dietas cetogénicas, etcétera, que satanizan al carbohidrato, pero el carbohidrato, tanto complejo como simple, que forma glucosa y se convierte en azúcar, nos da energía. El problema no es el carbohidrato, sino es la cantidad de carbohidratos que se van a utilizar. También sabemos que es un sustrato de energía para el cerebro, los eritrocitos, los leucocitos, las médulas renales, el sistema nervioso. Sabemos muy bien que la gestante en los primeros meses de gestación necesita entre 17 gramos y 26 gramos al día para poder llevar a cabo la finalización de su producto, que es el bebé, y termina con una necesidad de 170 gramos al día. Si también sabemos que no es solamente la energía para el cuerpo, sino para otros procesos metabólicos, como para la metabolización de las proteínas, de las grasas, y si bien es cierto, los carbohidratos bloquean la utilización de otros macronutrientes, no debe desaparecer. Es por eso que acá nos dice claramente que hay que tener una visualización clara sobre la ingesta de carbohidratos moderada para mantener glucosa en sangre en buenos niveles, pero recordemos que no debemos limitarlo totalmente de nuestra alimentación, ya que no solamente da energía al cuerpo, sino también se necesita para el cerebro, para la función del cerebro. ¿Qué factores influyen en esta glucemia de estos carbohidratos? Pues muchos. Uno son las cantidades de hidratos de carbono en los alimentos. Y si tú tienes una buena evaluación de tu paciente, podrás darle la cantidad necesaria para la energía, para la metabolización de otros macronutrientes y para almacenar, pero almacenarlo como energía más, no como grasa. También influye la glucosa, la fructosa, la sacarosa y la lactosa. A mí a veces me deja un poco sorprendida cuando se le dice al paciente, toma leche lactosada porque tienes intolerancia a la lactosa. Por supuesto que es muy bueno, pero sabemos muy bien que la galactosa y la glucosa, al formarse, forman la lactosa. Si yo le quito esa galactosa, voy a tener dos moléculas de glucosa, que voy a conseguir tener más azúcar. También influye la gelificación, la retrogresión y la desecación, es decir, un almidón gelificado o con una retrogresión, una desecación
que se le explica al paciente cómo este cambio químico en la materia puede hacer que estos puentes de hidrógeno que tiene este carbohidrato se puedan romper. Entonces, el paciente, cuando lo come en cualquiera de estas tres eh, condiciones químicas que se ha modificado el alimento, puede evitar que tenga hiperglicemia, ¿no? Tiene menor absorción, son carbohidratos con menor absorción. La naturaleza del almidón, si es una amilosa o una aminopectina. También hay que tomar en cuenta la glicemia en ayunas o la preprandial, la distribución de estos macronutrientes, es decir, si la proteína y las grasas están en una distribución concordante con lo de carbohidratos, la utilización y absorción va a ser mejor. También el componente del alimento, si el alimento, este carbohidrato está compuesto con grasas buenas por supuesto, su absorción va a ser más lenta, así como toda esa sustancia que demora la digestión, como que este carbohidrato vaya acompañado de una fibra. Y lo más importante es el grado de respuesta. ¿Y por qué es más importante? Porque si vemos acá, podemos ver que hay diferentes respuestas. Por ejemplo, este participante, que fue el 445, tuvo un aporte de dos tipos de carbohidratos, una banana y una galleta. Vemos que este paciente con el consumo de la banana, del plátano, tuvo una mayor respuesta o una peor, digamos, respuesta de la hiperglicemia. Se elevó la glucosa postprandial, mientras que la galleta no le ayudó a elevar tanto. Sin embargo, en este otro participante fue al revés. Se ve que la galleta elevó más la curva de la respuesta postprandial de la glucosa con el aporte de la banana, entonces del plátano. Entonces sabemos muy bien que hay que personalizar porque hay diferentes respuestas. No podemos tomar a todos los pacientes a la hora de hacerles un régimen dietoterapéutico, decirles que no pueden un plátano cuando sabemos que de repente ese aporte de potasio podría beneficiarlo en algunos otros aspectos y él no va a tener esos picos de hiperglicemia. ¿Cuáles son los objetivos medibles que podemos encontrar en la dieta mellitus? Y todos los temas que se han actualizado nos dicen lo mismo. Las consideraciones nutricionales son las siguientes. El ABC, control de la diabetes. Como sabemos, A es la hemoglobina glicosilada, B es la presión arterial, ¿no? Blood pressure, y C es el colesterol, tanto el colesterol total como el colesterol HDL, el colesterol bueno. Ese es un objetivo medible, ver que todos estos están disminuyendo de sus valores iniciales. Los microvasculares, como vimos, si bien es cierto, hay muchos de ellos que no podemos curar, pero cuando ya se empieza con una nefropatía, podemos evitar que este paciente vaya empeorando esa depuración, haciendo un ajuste de las proteínas, de las purinas del alimento. Podemos mejorar. Sabemos que las nefronas no se pueden volver a resucitar, como se dice, pero sí pueden mejorar su depuración enormemente, así también como la retinopatía. Podemos controlar para que esta no siga avanzando. Y si hablamos de los macrovasculares, ver los problemas cardioprotectores, problemas de hipertensión, que podríamos de repente ayudar a que este problema de presión arterial con los alimentos no tengan estas elevaciones que podrían hacer daño al paciente. Por supuesto que el perímetro de cintura para nosotros es el mejor indicador, así como el peso, pero el peso de grasa, porque es muy fácil perder peso de agua y de músculo, pero el peso de grasa es el que nos da un indicador sobre un objetivo que puede ser medible. Y los signos y los síntomas, como dije antes, todos los síntomas, la acantosis o las acocordones o la poliuria, la polidipsia, la policardia, dependiendo el nivel de diabetes en el que está el paciente o prediabético. Hay muchos tipos de dietas y la que yo me quiero enfrascar en esta oportunidad es la dieta mediterránea. ¿Por qué? ¿Por qué la dieta mediterránea? Porque la dieta mediterránea tiene muchos estudios sobre el control de los lípidos en sangre, así como el síndrome metabólico. ¿Y eso por qué? Porque dentro de sus componentes tiene muchos polifenoles. Estos polifenoles tienen sustancias bioactivas. Se conoce que ya hay más de 8.000 sustancias bioactivas en estos alimentos de origen vegetal que están ayudando muchísimo tanto al control de lípidos como al control de presión arterial como a la glucosa en el paciente. Pues es que la dieta mediterránea es una de las dietas que particularmente utilizamos mucho a la hora de elaborar nuestros planes de alimentación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ensayo controlado aleatorio, ¿no?, de Expósito, donde que habla sobre los efectos de una dieta mediterránea sobre la necesidad de los medicamentos para la diabetes y la remisión de la diabetes tipo 2. Bueno, recién diagnosticado, fue un ensayo aleatorizado. Y efectivamente vemos cómo hicieron dos tipos de dieta, la dieta mediterránea y la dieta baja en grasas. Ya podemos ver que desde el primer año, más o menos, la dieta mediterránea
eh, hizo una remisión total o parcial de la medicación para evitar medicación en un 14.7% aproximadamente, y disminuyendo hasta el sexto año, pero siempre estando dentro de un 6.2% aproximadamente en comparación con la dieta baja en grasas, que empezó con un 4.7% el segundo año, el tercer año, y a partir del cuarto año, que ya estaba en un 3% aproximadamente, disminuyó hasta que el quinto y sexto año ya fue un 0%. Entonces tenemos bastantes evidencias sobre la remisión parcial o total sobre la medicación en pacientes recién diagnosticados. Asimismo, y hablándoles justamente de todos los beneficios de estos componentes que están en carbohidratos, en la fibra y en estas sustancias bioactivas, tenemos, por ejemplo, sobre la dopufa, los MUFA, la vitamina K, la vitamina B, el magnesio, los polifenoles. ¿En qué ayudan? Ayudan a incrementar los receptores del GLUT4, nos ayudan a la reducción de la inflamación, por ejemplo, también nos ayudan, en el caso de las MUFAs, nos ayudan a la estimulación de las incretinas, a la producción de incretinas, también nos ayudan a inhibir las amilasas, ¿no? Porque también se ha visto en la dieta mediterránea que estos compuestos bioactivos ayudan muchísimo a inhibir las amilasas desde la boca, pasando también a las del intestino. Entonces, ¿qué hace? Que haya una menor absorción y una mayor excreción de estos carbohidratos. También ayudan a incrementar la recepción de los GLUT4, ¿no? Y por lo tanto ayudan a la mejor captación de glucosa. Entonces tenemos todos estos compuestos basados en plantas, en carbohidratos y fibra, que podrían ayudarnos muchísimo a modular el control glicémico. Más que un plan de alimentación, porque normalmente cuando hablamos las nutricionistas queremos explicarles qué tipo de alimentos eso se le da al paciente. Al paciente yo le puedo decir ahorita, come esto o el otro, y le hago un plan. Pero hablando con ustedes, quiero mostrarles más que un plan de alimentación, los compuestos. Como dije anteriormente, hay muchas moléculas de los alimentos en contra de diferentes enfermedades, el cáncer, la diabetes, etc. Por eso existe una sinergia entre muchos de ellos. Y es por eso que quiero presentarles algunos cuantos. Tenemos los fitoquímicos, que como dije hace un momento, tienen muchas sustancias bioactivas. Si el fitoquímico que lo produce la planta naturalmente para defenderse de la agresión y no ser modificado su ADN, imagínense todo lo bueno que puede hacer dentro de nuestro organismo. Tenemos los frutos rojos, como estos polifenoles, que tienen fibra, que tiene el ácido lágico, por ejemplo, la cereza, que tiene el ácido glucárico, que nos ayuda a la eliminación de los estrógenos del medio ambiente. Es un poderoso antioxidante. Todos estos frutos silvestres, por su contenido de vitaminas y minerales. También tenemos los frutos secos, con su aporte de ácidos grasos omega 3, hacen que pueda haber mayor producción de arginina, que como sabemos que es un precursor del ácido nítrico, que es un vasodilatador. Hay muchos estudios aleatorizados que nos dicen sobre el control del colesterol total, como la mejor producción del HDL, y también nos hablan que estos frutos secos podrían mejorar la glicemia postprandial producida por algunos tipos de hidratos de carbono. También tenemos en especias y hierbas la pigenina de abundante el perejil, que ayuda mucho a la inflamación que sufren muchos pacientes con síndrome metabólico, o el ácido fólico, la producción de la nefropatía en muchos pacientes que ya vienen a nosotros con una diabetes y alguna nefropatía asociada a la enfermedad. Jengibre. El jengibre también tiene muchos estudios sobre que es muy buen hipoglicemiante, ayuda a reducir la glucosa y es un refresco bastante agradable. El ajo, la cebolla y el puerro, que también tienen sus nitrosaminas, que compiten con muchos radicales libres a la hora de la cocción y también ayudan a reducir el azúcar, por ende la resistencia a la insulina. Pero ojo, como siempre se dice a los pacientes, no se trata de comer el ajo puro, se trata de machacarlo o masticarlo para hacer que sus enzimas se puedan proliferar y puedan tener el efecto que nosotros queremos dentro del cuerpo. Los probióticos. Tenemos muchísimos, con los yogur, el kefir, la col fermentada, pero lo más importante es tener un buen alimento para este probiótico. Me estoy refiriendo a los prebióticos. Los prebióticos están en muchos alimentos, por ejemplo, como el ajo, la cebolla, el tomate, espárragos, el plátano, que tanto les satanizamos a nuestros pobres pacientes diabéticos que quieren comerse un plátano, pero por ahí le dicen no plátano, porque si no te va a subir la glucosa. El problema no es el plátano, el problema no es el alimento, sino es el índice glicémico de ese alimento junto con su carga glicémica. Si yo junto dos alimentos con bajo índice glicémico, puedo hacer que esa carga glicémica, o si junto un alimento de alto índice glicémico
con otro alimento que no tiene esa misma carga, índice glicémico, puede ser que esa carga glicémica sea menor. Por ende, el paciente no va a tener estas expulsiones de la glicemia. El chocolate negro, que tiene sus proantocianidinas, que también se ha demostrado que mejora el índice glicémico, no provoca picos de insulina, pero ojo, hay que ver la cantidad y el tipo de chocolate que se le da al paciente. El vino tinto. El vino tinto resveratrol, hay un metaanálisis de un estudio prospectivo publicado por Sun y colaboradores que dice que de 2 a 3 medidas semanales han notado menor riesgo de síndrome metabólico con un intervalo de confianza del 95% en comparación con pacientes que se les daba 1.5 medidas a la semana. Igual sucede con la canela y sus polifenoles, ayudan a bajar glucosas en algunos pacientes. Y el ginseng, como le dije, tiene sus sustancias bioactivas, las saponinas, los ginsenosodios, que ayudan a la presión arterial y a la glucemia. Los ácidos grasos omega 3, que todos conocemos, muy importantes en nuestra alimentación, reduce la inflamación y la salud cardiovascular, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque se está mezclando mucho el DAC también omega 6. El omega 6 y el omega 3, si no están en equilibrio, no va a tener la misma respuesta. Es por ello que se debe de dar dosis entre 250 miligramos de EPA y DHA para poder ayudar a que este paciente pueda tener un efecto beneficioso. Y los esteroles y estenoles, que tienen una estructura similar al colesterol, que son los citosterol, el capesterol, el estimasterol. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a que ellos compiten, compiten con el colesterol por el mismo punto de su centro de acción. O sea, los receptores del colesterol tienen la misma estructura que estos esteroles y al competir hacen que haya menor absorción a nivel intestinal y mayor excreción. En nuestra dieta occidental solamente consumimos de 170 miligramos a 360 miligramos. Y bueno, entonces, ¿por qué podemos, después de haber hablado de todo lo que es la diabetes y la prediabetes, por qué complementar nuestra alimentación con algunos suplementos de nuestro plan nutricional? Puede ser para la obesidad, sí. Puede ser para la nutrición, sí. Puede ser para la malnutrición en general, sí. Pero también tenemos, y he observado, y aquí hablo sobre mi experiencia, que hay menor respuesta glucémica, hay una menor liberación de insulina, hay un mejor control de la hemoglobina glicosilada, ayuda a la pérdida de peso y sobre todo sus componentes ayudan a la liberación de la GLP-1. ¿Qué es la GLP-1? Muchos de nosotros lo sabemos, pero vamos a hacer un recordatorio de él. La GLP-1 es una incretina, es una hormona peptídica que se produce minutos después del consumo de los alimentos. Varía de acuerdo a la cantidad, a la calidad y a la concentración del alimento. ¿Pero qué nos ayuda? Nos ayuda a nivel del cerebro, es un neuroprotector, disminuye el apetito. A nivel del corazón, también hay una mayor cardioprotección. A nivel del páncreas, mayor secreción de insulina con menor secreción de glucagón, mayor síntesis de insulina, mayor proliferación de las células beta y menor apoptosis celular beta. Pero lo más importante es que también a nivel del estómago nos ayuda al vaciamiento gástrico, es decir, enlentecer la absorción de los carbohidratos. Es por eso que también hay alimentos como la glutamina que ayuda a estimular la producción de la GLP-1, ¿no? Y es un factor de ayuda también, como comenté anteriormente, para todos estos factores asociados a la hiperglicemia. Y también una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados mejora también las respuestas postprandiales de glucosa y de lípidos en sujetos con resistencia a la insulina. Estos son dos estudios muy interesantes en los cuales podemos certificar por qué la GLP-1, la producción de ella, es tan importante en un paciente prediabético, resistente a la insulina o diabético. Entonces, yo les voy a presentar justamente este estudio que fue el que me llamó mucho la atención cuando lo leí, sobre justamente la comparación que hay entre una fórmula especializada, ¿no?, en la producción de GLP-1 comparada con una alimentación, un desayuno saludable como es una avena en personas con diabetes tipo 2 y aquellas personas que no desayunan. Este estudio de DeVit, muy interesante, tenía un método de estudio con un primer grupo que se saltaba el desayuno, no tomaba desayuno, pero sí tenían 12 onzas de una bebida obligatoria. El segundo grupo tenía un desayuno saludable como esta avena, más 12 onzas de bebida obligatoria. Y el tercer grupo tenía esta fórmula especializada para diabéticos, más 4 onzas de una bebida obligatoria. Entonces, ¿qué podemos ver? A nivel glicémico, vemos que tanto la celeste, que es la de la avena,
como la de la fórmula especializada, que es la negra, tuvieron similares respuestas de glucosa en plasma, ¿no? Desde que inició, desde que terminaron el consumo hasta los 180 minutos. Tuvieron valores bastante apropiados, similares, siendo que la fórmula especializada tuvo menor respuesta de la hiperglicemia, ¿no? Una respuesta bastante más favorable. Sí, que hablar del que se saltó el desayuno porque no tuvo ninguna manifestación al respecto. Si hablamos de la insulina en sangre, la respuesta de la insulina en plasma fue bastante similar a la respuesta en ambos, tanto de la avena como de la fórmula especializada. Ambas tuvieron una respuesta bastante similar y bastante buena, mientras que el que se saltaba el desayuno no tuvo ninguna respuesta, su respuesta fue lineal. Y esta fue la más interesante y fue la que me hizo ahondar un poco más sobre la GLP-1 en los alimentos y la respuesta que tiene a nivel de vaciamiento gástrico. Y vemos que como la fórmula especializada tuvo una mayor respuesta de la GLP-1, una mayor respuesta que la que tuvo la avena, y bueno, la que se saltó el desayuno no tuvo ninguna respuesta. Entonces esta incretina tuvo una mejor respuesta en esta fórmula especializada, casi 0.08 micromoles por litro de esta respuesta en comparación con la que fue la de la avena. Entonces, es por eso que llegaron a esta conclusión en el estudio, que la utilización de estas fórmulas especializadas mejoraban el control glicémico y elevó la producción de la GLP-1. Estos suplementos especializados también son ricos en carbohidratos de digestión lenta, en mofas y glutamina, lo que ayuda a la producción de la GLP-1. Por ende, todo esto hizo que se incrementara. Pero ustedes dirán quién, cuándo y cómo. Efectivamente, no todos los pacientes son candidatos a poderles dar esta suplementación o esta complementación, porque en realidad no suple, sino se complementa con la alimentación. Esta es una paciente de 46 años que llegó a mi consulta con resistencia a la insulina. Empezó con un perímetro de cintura de 147, disminuyó a 138, bueno, cadera también le tomamos, 145 a 132, para tener una relación cintura-cadera, un índice. Observamos que esta paciente no desayunaba a su hora, se levantaba a 5 de la mañana y su primer alimento del día, que era su desayuno, era a las 10 de la mañana. ¿Qué aporte de nutrientes tenía a las 10 de la mañana? Un exceso de proteínas, un exceso de carbohidratos, una bebida caliente que podía ser láctea. Y estos carbohidratos complejos eran de 2 a 3 unidades, bastante elevados. Entonces, si vemos que cuando él ingresó a consulta tenía 137 de glucosa y en el siguiente control, que fue en enero, la glucosa había disminuido de 137 a 100. ¿Cómo? Dándole un predesayuno. Este desayuno que se le dio asociado al desayuno que tomaba. Acá, si podemos ver en la bioimpedancia, vemos que perdió bastante kilos de masa grasa, en porcentaje también lo podemos ver, de masa grasa, también podemos ver el agua corporal total, que también estaba un poco elevada, llegó a disminuir, así como que la grasa visceral también bajó casi un punto. Esta otra paciente de 64 años con diabetes mellitus tipo 2 ya era diabética, con un perímetro de cintura de 72, disminuyó a 68, la cadera 91, bajó a 87. Esta paciente sí desayunaba, pero no cenaba, solamente un lonche y bien desbalanceado. Tenía un aporte de omega 9, un carbohidrato complejo de absorción muy rápida y un lácteo muy rápido. Esta paciente no era una paciente con sobrepeso o obesidad, era una paciente que estaba hasta cierto punto, pero sí tenía bastante grasa abdominal. Entonces se le dio en la cena, junto con esta cena que ella tomaba, que no estaba nada balanceada, se le dio este complemento, y la paciente, que tenía una glucosa de 318 como diabética cuando debutó, llegó a tener 80. Tuvieron que disminuirle el aporte de su medicación porque ya estaba haciendo picos de hipoglicemia. Entonces, si la vemos aquí en máquina, ella bajó de 49 a 45, bajó bastante masa grasa, aumentó masa magra, que era el que yo quería, ¿no? Y sobre todo que su ángulo de fase, que estaba bajo, empezó a subir. Este paciente me lo envió un gastroenterólogo, y me lo envió porque tenía por hemorragia por varices esofágicas, estaba con una anemia, tenía una hemoglobina muy baja, pero cuando llegó era un paciente obeso, pero tenía un perfil de lípidos normal, pero tenía ya resistencia a la insulina por su glucosa y su valor de insulina. Él no desayunaba, sino después de 2 horas de despertar, porque él creía que el desayunar lo podía seguir engordando. Les vemos aquí que desde que él empezó en agosto
hasta octubre perdió de 143 a 121 kilos. La masa grasa, ustedes ven que también disminuyó. Y la masa muscular también disminuyó, pero esto, quiero que vean el siguiente cuadro, era muy controversial. Este paciente tenía un ratio de la extracelular con la intracelular de 0.96. Muy bien sabemos que es menos de 0.8 lo normal. Él estaba con una lasarca tremenda, estaba con muchos edemas en los miembros inferiores. Y él tenía una hidratación de 5 puntos. Y nos damos cuenta porque a la hora de interpretar los resultados no podía tener un torso tan bajo con un músculo esquelético tan alto en miembros superiores e inferiores. Entonces me fui a ver el agua corporal porque para hacer una bioimpedancia es un conjunto. Yo no puedo tomar en cuenta un valor si no lo asocio con los otros valores. Y efectivamente hay una retención muy grave o muy alta en líquido. Cuando se llegó al tercer mes, al segundo, fue en agosto, en septiembre, el siguiente mes, este paciente, su ratio del extra con el intra había disminuido a 0.78, menos 0.80. O sea que ya no estaba sobrehidratado. Yo tenía a mi favor 0.6 litros. Entonces, ese peso estaba ya en 121 para lo que habíamos bajado, y ya ahí nos damos cuenta que el torso ya había recuperado su nivel normal, siendo que ya la lasarca estaba disminuyendo. Aún había un poco de edema en el miembro inferior, que fue cuando el cardiólogo ya empezó a darle los diuréticos y el paciente mejoró. Todavía tenemos que mejorar un poco más el agua intracelular, pero mejoró bastante sus valores. Podemos ver que, ¿por qué nos dimos cuenta también que este paciente estaba con este exceso de agua? Porque no podía tener, con todo este ángulo de fase tan bajo, con toda esa glucosa elevada y todo lo que tenía, no podía tener una grasa visceral tan baja. Realmente era porque no estaba compensado con el VIVA, que nos dice cómo están las células en general. Entonces, realmente, cuando lo vimos en septiembre, vimos su real grasa visceral, que definitivamente debe haber estado mucho mayor cuando empezamos, y su ángulo de fase ya estaba dentro de rango, es decir, ese riesgo de malnutrición estaba mejorando. Acá vemos sus análisis para que ustedes vean cómo empezamos con la hemoglobina, subió hasta 10, y lo que les quería decir fue de la glucosa, que estaba en 116 y mejoró hasta 97. Pueden ver acá que el colesterol total, etcétera, que recién se lo dosaron en octubre, lo tenían dentro de rango, hasta el HDL lo tenía bastante. Este otro paciente llegó a mi consultorio con reflujo, pirosis y resistencia a la insulina. También él no cenaba y comía algo muy ligero y tenía una cintura entre 105 y disminuyó a 95. Como pueden ver, este paciente también bajó de agosto a octubre de 96 a 87 kilos, tuvo una disminución de la masa grasa, y si pasamos a ver su agua corporal, estaba normal, él no tenía problema ni de anasaca, ni de retención, ni de edemas en los inferiores, etc. Podemos ver que sí tenía una masa grasa elevada, que fue mejorando en este proceso que fue desde agosto hasta octubre, mejoró de 12.6 a 10.3, siendo que tiene que seguir mejorando. El siguiente control espero que esté así. Y vemos que su ángulo de fase no tenía ningún problema, estaba normal, pero sí la grasa visceral estaba en alto. Ahorita la tengo en elevado, queriendo llevarla a sus valores normales, que se verá más adelante, ¿no? Cuando vuelva a consulta, a ver cómo ha evolucionado en esta siguiente etapa, que lo voy a volver a ver. Entonces, ¿cómo combinar? Bueno, en realidad podemos usarlo como un desayuno, podemos utilizarlo como una cena, podemos utilizarlo para complementar un desayuno. Hay muchos pacientes que son amantes del carbohidrato como primera hora de la mañana. Y esto es muy comprensible cuando tienen esta insulina, resistencia a la insulina, que les atraiga más los carbohidratos. Entonces ahí podemos completarlo con una fórmula que nos podría ayudar en lo antes mencionado. También puede ser una cena cuando hay muchos pacientes que dicen, no, yo solamente quiero cenar una ensaladita porque me voy a engordar. Sí, pero esta no es una alimentación completa. Y si te dicen que tienen algún problema para la alimentación nocturna, la cual les impide poder hasta dormir, se les puede dar estas fórmulas que son fáciles de consumir y de digerir. O si realmente tienen una alimentación muy pequeña, a pesar de que dentro de sus cálculos necesitan más, podemos complementarla con esta fórmula.
pero no estaría completa una terapia nutricional médica si no tuviéramos también actividad física. Y es muy fácil decirle al paciente, anda, haz ejercicio, o vete a un gimnasio donde el paciente puede no tener ni el tiempo. Con cada media hora al día de alguna actividad dentro de casa, desde bailar, desde caminar, porque muchos pacientes creen que el ejercicio es correr, y muchos de ellos se malogran la rodilla o tienen problemas a nivel óseo. Es muy fácil poderle decir, con media hora que hagas en casa, vamos a tener un mejor resultado, y sobre todo si somos mujeres, que tenemos más problemas para poder disminuir de peso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la terapia nutricional y la complementación? Primero que existen 3 pilares. Somos un equipo multidisciplinario. Estamos la nutricionista, el médico y la actividad física, en el orden que ustedes quieran ponerlo, pero estamos los tres. Estamos los tres juntos para poder trabajar en conjunto y poder enseñarle al paciente que una complementa a la otra. Los usos de complementos, en los estudios de Lucas Head, uno de los estudios más grandes que hubo al respecto, utilizaron complementos teniendo muy buenos resultados. Podemos hablar de los aportes de los macro y micronutrientes, que no hay que satanizar el carbohidrato. El carbohidrato no es el malo de la historia, sino hay que saber en qué momento, cómo darlo y cómo mezclarlo, y sobre todo el tipo de respuesta que tenga el paciente. El índice de la carga glicémica, como le dije, es muy importante, sobre todo cuando queremos hablar con un paciente insulino dependiente. No restringamos los carbohidratos, démosle los de lenta absorción, lenta digestión. Es muy importante los controles y monitoreo. Es importante que el paciente sepa que estamos detrás de él, no hostigándolos, pero sí tratando de que nos puedan informar qué quieren, qué les gusta, qué les cayó mal y qué quieren mejorar. Y como siempre digo, la prevención es el mejor tratamiento, todos nosotros lo sabemos. Siempre me pregunto, ¿cómo podemos vivir sanos en un mundo enfermo? ¿Y a qué me refiero? No solamente me refiero a las comidas chatarras, en que si pagas un poco más tienes una mejor porción. Yo también me refiero a tantas personas que no tienen estudios científicos, que no tienen estudios médicos, nutricionales, etcétera, y empiezan a dar mensajes subliminales sobre los alimentos que no se deben comer, los alimentos que son malos, los alimentos que te van a matar. Cuando yo siempre le digo, el alimento no te va a matar, el alimento tampoco te va a curar, porque si no pasaría a ser un fármaco. Lo que vamos a hacer es mejorar y prevenir todas aquellas patologías o todas aquellas comorbilidades asociadas con la diabetes. Muchísimas gracias. Espero que lo que les haya dicho en cuanto a la parte nutricional, en cuanto a mi experiencia, les haya servido, y si tienen alguna duda, encantada de poder responder. Muchas gracias, María Luisa. Excelente tu exposición. Esperamos las preguntas. Y, a ver, permítame hacerle una pregunta. Hay pacientes que se les da un régimen para bajar de peso, pero entonces no bajan mucho en todo caso. ¿Qué otros parámetros ustedes usan para decir este paciente está yendo bien o no está yendo bien? Quizás